que no debería ser 110%, sino 115% el segundo nivel y 130% el tercero, y lo sustenté en función a lo que existe en la actualidad, en la legislación vigente. Yo creo que estas mejoras que se están viendo no son tales y habría que ajustarlas. Simplemente hago mía las observaciones de la congresista León en el sentido que efectivamente la ley vigente prevé con claridad cuáles son los aumentos porcentuales en cada una de las condiciones, sepelio, director, ¿no es cierto? Hoy todo se remite al Ejecutivo, de manera que es verdad que un maestro no tiene forma de prever cuál puede ser su expectativa económica. Es decir, Para que concluya, congresista Bengoa. Yo le rogaría, presidente, voy a tratar de correr, pero quisiera llegar entonces a puntos que me parecen mucho más importantes. El punto central para mí, presidente, y lo quiero sustentar así, aunque estoy seguro que seré derrotado como fui derrotado en la comisión, es que yo no creo pues en este cuento de las 24 horas de aula, ¿no es cierto?, llamadas horas pedagógicas o de las 30 horas pedagógicas. Yo creo que allí comienza el problema de la educación peruana. Cuando decimos que un maestro debe trabajar 24 horas pedagógicas. ¿Saben lo que quiere decir 24 horas pedagógicas? Cada hora pedagógica tiene 45 minutos. O sea, en la práctica, 17 horas y media. En un país en donde se reconoce que el trabajador debe trabajar 40 horas, al trabajador de la educación peruana le decimos, no, tú 17 horas y media nada más. Por eso es pues que los maestros vienen a reclamar el 30% de preparación de clases, porque evidentemente en ese diseño solamente se piensa en el trabajo del aula. Y como alguien ha dicho con toda razón, el maestro, además de trabajo de aula, tiene que preparar la clase, tiene que preparar exámenes, tiene que corregir exámenes, tiene que atender alumnos, tiene que atender maestros, tiene que atender a los profesores, a los padres de familia. ¿En qué tiempo lo va a hacer si le decimos solamente que tiene 17 horas? No lo hace en ningún otro momento. Para que concluya, congresista Bengoa. A cargo de la bancada, presidente. Muchas gracias. La congresista Alcorta, okay. Como le decía, si no permitimos... ¿Cuántos minutos más? El tiempo de la congresista Alcorta, 5 minutos más. Si no permitimos, gracias congresista Alcorta, si no permitimos que el maestro esté en el aula, como ocurre en los colegios particulares, o sea, que esté en el colegio y que pueda rendir, entonces no pretendamos que la educación nacional se equipare porque no lo va a hacer. Lo que estamos diciendo en la práctica, diciendo que el maestro debe trabajar 18 horas a la semana, es decirle, mira, como te pago tan poco, trabaja este poquito de tiempo nada más y vete luego a hacer otras actividades. De manera tal que al final, en muchos casos, no en todos, tu actividad terminará siendo un cachuelo. Por eso es que la educación peruana no levanta, pues, porque no le damos la oportunidad de reconocerle un sueldo digno. Y entonces, como no le reconocemos un sueldo digno, le decimos, trabaja poquito nada más. ¿Quieren otra constancia de lo que estoy diciendo? El artículo 66 de la ley, con el cual no estoy de acuerdo, dice que el maestro tendrá 60 días de vacaciones. ¿Por qué? ¿Por qué 60 días? Si los trabajadores descansamos 30. ¿Por qué al maestro le damos 60? Porque claro, es que como le pagamos tan poquito, mejor déjalo tranquilo, que descanse un poquito más, ¿no es cierto?, para que esté contento y que no nos haga problemas. No, pues señor, 30 días, porque las clases comienzan el 1 de marzo y terminan en diciembre. Los profesores tienen que estar 30 días antes en el colegio para preparar el año. No, hoy día con esta ley los profesores llegan el día que comienzan las clases. Así no vamos a avanzar en el tema educativo. Alguien planteaba acá con razón y yo le doy la razón. El fin no es el maestro, el fin es el educando. Hay que pensar en el educando. Entonces, estas son, presidente, partes de esa hipocresía que hemos venido arrastrando, que no es culpa de este Congreso ni de este gobierno, que viene de atrás, del Estado peruano, que al no encontrar fórmulas para apoyar decididamente la educación, busca pues alternativas y le dice, trabaja menos, descansa más, porque te estoy pagando poquito. Algo parecido con lo que pasa con los policías, con el famoso 2x1. Como te pago tan poquito, entonces ten más días de descanso para que busques por dónde conseguir el dinero que te permita parar la olla en la casa. Ese es el problema, presidente. Me hablan de 800 millones, se necesita más. Y si me dicen, oye, hay otros sectores, está bien, pero si queremos de verdad hablar de inclusión social y de progreso en el Perú, el primer tema es la educación, presidente, y ahí no debería temblarnos la mano para destinar todo lo que haga falta, porque mientras no haya una inversión decidida en educación, no progresaremos. El artículo 76, presidente, yo le rogaría al congresista Mora, si pudiera prestar atención, está en una conversación con el congresista Elías. Congresista Elías, señor presidente, seguramente tendrá la oportunidad de hacer uso de la palabra. Daniel. El artículo 76, presidente, dice que los profesores contratados no forman parte de la carrera pública magisterial.
Señor, al presidente de la Comisión de Educación, es verdad que los contratados no forman parte de la carrera pública magisterial, pero sugiero que se añada un párrafo que diga, sin embargo, asume deberes y derechos de un profesor del primer nivel de la presente ley, salvo en el tema remunerativo si quiere, pero por lo demás tenemos que dar algún marco jurídico. Entonces, está bien, no entra en la carrera pública magisterial, pero asume deberes y derechos del primer nivel de la presente ley. En otro artículo en el que no estoy de acuerdo es en el artículo 78, porque allí dice que se podrá, ¿no es cierto?, a propuesta del Ministerio de Educación, determinar la remuneración del profesor contratado y que ésta será hasta el primer nivel. Ahí tenemos un problema. El congresista Mora, presidente de la comisión, dijo más de una vez durante el debate, y yo sostuve su parecer, y yo estuve de acuerdo, él ponía como ejemplo al profesor León Trachtenberg, y decía, por ejemplo, con la actual ley, el profesor León Trachtenberg no puede trabajar. Y entonces yo le pregunto, si ese era el ejemplo que él tenía en la cabeza, ¿a él se le puede ocurrir que el profesor León Trachtenberg aceptaría un contrato por fuera con esa remuneración? Tenemos que liberar la posibilidad, presidente, de que lleguen a la educación peruana no quienes ganan poquito, sino quienes aspiren a ganar más porque son buenos y son buenos profesores, que es lo que necesitamos. Presidente, en las últimas disposiciones, las finales y complementarias, hay básicamente 3 objeciones. La novena, ya me la escucharon, creo que es un paliativo, creo que está en una buena dirección la que ha propuesto la presidencia de la Comisión de Educación, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el maestro debiera trabajar 40 horas y punto. Lo que sí quisiera que nos haga caso es en el tema, por ejemplo, de la disposición cuarta. La disposición cuarta transitoria dice que los profesores comprendidos en el nivel 1, 3, 4 y 5 del nivel magisterial son ubicados en la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta escala magisterial de la presente ley, pero no dicen qué orden. Si yo interpreto esta ley, yo podría decir perfectamente que el que está en el cuarto nivel ahora pasará al segundo, o que el que está en el quinto pasará al tercero. Puedo decirlo, presidente, acá hay un tema de reacción, le rogaría que observe eso. Pero sí es una observación de fondo, y con esto termino, la cláusula quinta, que habla del concurso público para acceso a cargos e instituciones educativas, ¿no es cierto? Nos dice que podrán participar excepcionalmente profesores de la segunda escala magisterial. Presidente, yo creo que este es un tema central, lo voy a exponer así. Este proyecto de ley busca la meritocracia, es lo que han dicho todos los... Concluya, congresista. Si efectivamente este proyecto de ley busca la meritocracia, señor presidente, acá se ha establecido que para ser director el nivel mínimo es el tercero, que a partir del tercer nivel se puede ser director. ¿Cómo es posible, presidente, que nos hayamos trabajado tanto para hacer una ley que sea más o menos coherente y que al final con una disposición transitoria digamos los de segundo nivel también pueden? ¿En qué quedamos? ¿Vamos a buscar meritocracia o no? ¿Estamos diciendo que como mínimo es el tercer nivel o no? Por último, los que estaban en segundo nivel no tienen por esta ley el derecho de dar hasta 2 exámenes para poder ascender. Si tienen esa posibilidad, ¿por qué los vamos a permitir que sean directores? Si lo primero que estamos diciendo es que el director debería estar a partir del tercer nivel. Así que no estoy de acuerdo con esa disposición transitoria. Y la última, presidente, tampoco estoy de acuerdo con que al profesor que no pasa el examen se le dé 2 oportunidades. Es decir, si no pasa el examen, tendrá 12 meses para dar un siguiente examen, por supuesto preparado por el Estado. El Estado tendrá que prepararlo para que dé el examen. Y si no pasa, 12 meses más, después de lo cual es otro examen. Y recién si eso no ocurre, 3 años después, presidente, puede ser separado. O sea, mientras tanto, nuestros alumnos tienen que estar en manos de ese profesor, porque ni siquiera los separan del aula.